quiero darle la bienvenida a José Alfredo Jiménez Medel, hijo del legendario, del gran José Alfredo Jiménez, quien está del otro lado del estudio, pues también celebrando a los autores y compositores de México. José Alfredo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Carlos, a mí me da mucho gusto saludarte y escuchar que de plano si eres un José Alfredista de corazón, ¿eh? Ya te vi que ¿Cómo eres muy no? Qué conocedor barbaridad. de mi papá y comentabas esa canción de Mi Aventura, sí, una canción que se salió un poco de la línea de lo que normalmente mi papá hablaba en sus canciones. Esta canción la grabó en su último disco en vida, que fue el disco de Gracias. Ahí viene Ajá. la creación de Mi Aventura y como tú dices, cansado de vivir en los placeres, sentí necesidad de un gran dolor. Busqué a la más fatal de las mujeres y quise hacer con ella un gran amor. Una historia que yo creo que mucha gente le ha tocado vivir, porque a veces yo siempre digo que siempre hay una canción de José Alfredo que se adapta al momento, a la circunstancia que estamos viviendo, ¿no? Y esa canción creo que no es una excepción, ¿no? Algunos hemos estado envueltos, algunos hemos tenido esas relaciones tóxicas, porque de Sí. eso habla esa canción, de una relación tóxica. Sin embargo, a veces se vuelve uno dependiente de ese tipo de relaciones, ¿no? Por supuesto, fíjate que hace muchos años tuve la oportunidad de tener una bonita amistad con el maestro Carlos Monsiváis. Y él me regaló el cancionero completo de José Alfredo Jiménez, escrito por él. Está el Fíjate, libro y era un gran José Alfredista, tuve la sí, oportunidad de conocer al maestro Monsiváis y él me contó una anécdota muy simpática porque me dice, a mí me gustan todas las canciones de tu papá y conozco muy bien su obra, dice, pero yo me acuerdo que era por ahí del 70 y iba yo en mi Volkswagen, dice, en mi Bocho, me dijo, ahí en Reforma, en México, y de repente ajá. en la radio, el nuevo tema de José Alfredo Jiménez, Ojalá que te vaya bonito. Y lo empecé a escuchar y me atrapó desde la primera frase, ¿no? Desde que dice, ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo y conozcas personas más buenas. Me atrapó ese primer verso. Dice, no, pero cuando escucho a tu padre cantar, cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas, me dijo Monsiváis, que recordarás tú que tenía un lenguaje muy florido. Me dice, Claro. ahí, ahí se me jodió el mundo, dice, cuando oí esa. No sé si tu papá supo, no, sí sabía, porque tu papá no era ningún pendejo, dice. Tu papá sabía perfectamente lo que estaba diciendo. No sabes cuánto me dijo tu padre por esa frase, cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas, ¿no? Y muy agradable el maestro Monsiváis, un gran conocedor, un gran intelectual contemporáneo, Claro. y tenía esa gran opinión de mi padre. No, y por supuesto, ¿qué frases tenía José Alfredo Jiménez, verdad? Para enamorar a las mujeres. Por ejemplo, hay una canción que, bueno, muchos no conocen, se llama Muñequita Negra. Mm. Decía, duérmete conmigo, duérmete en mis brazos que tanto te quieren porque son tu abrigo. ¡Qué bárbaro! Bueno, hasta uno hasta se le pone chinita la piel que alguien te hable de esa manera. ¡Qué barbaridad! Eso es lo más sorprendente, Carlos, las frases que tenía y que no eran repetitivas. Digo, si Sí, bien los autores tienen una huella digital, podríamos decirlo, en sus letras, una manera de expresarse, pero mi papá te decía esas frases de forma tan diferente, igual para llegar a lo mismo, una frase de enamoramiento o de desprecio o de ruptura, pero a mí también me parece una frase muy grande cuando escribe en Deja que salga la luna, cuando estoy entre tus brazos siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debía el destino que contigo me pagó? Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. O qué sea, dices, barbaridad. wow, o sea, qué profundidad, qué más le puedes decir a una mujer, ¿no? ¿Cuánto me No, debía el no, no. destino que contigo me pagó, ¿no? Creo que ese era el secreto y así como era tan romántico, también tenía unas frases despectivas muy canijas, ¿no? Cuando en Me equivoqué contigo escribe, pero qué triste decepción haberte conocido. Qué decepción haberte conocido. No sé por qué me puso Dios, te puso Dios en mi camino, ¿no? Pero o sea, son frases fuertes, pero realmente son frases profundas, pero aparte de eso son frases finas.
Ah, sí. Porque imagínate ahorita todo lo que hay en el medio y todo cómo escriben. La verdad, yo respeto mucho a los compositores actuales, pero la verdad ya no hay ese romanticismo, ya no hay esa educación ni siquiera para poder componer. Y el maestro José Alfredo, no, hombre, o sea, mis respetos. Hay otra que me encanta, Cuando los años pasen. Ah, esa es preciosa. Un rolonón, qué barbaridad. ¿Cómo le hacía para componer tantas canciones y de esa manera? Oye, cuando dice, cuando los años pasen y mi dolor se acabe, te juro por mi madre que con mucho gusto te recordaré por los momentos grandes que sin querer me diste. Ya pasará la vida, pero yo mi vida no te No olvidaré. te olvidaré, qué Wow, bárbaro. no, Pero fíjate, hay una canción que sí en lo particular, a mí sí se me hizo muy fuerte. Yo creo que es la única. De todas las que conozco de tu padre, creo que se llama Vacía. Y dicen que esa se la compuso a Irma Serranos, ¿es cierto? bueno, realmente el detrás de Vacía no nos queda muy claro, pero sí es una canción muy fuerte, Vacía, Sí. tiene unas frases tremendas. Eh, este, Digo, también Cuando el Destino, también es una canción que tiene frases muy fuertes. Ahí te Sí. dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba, para que veas cuál es el precio de las leyes del querer, ¿no? No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño. Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. O sea, es una canción también muy fuerte. Me contaron tus amigos que te encuentras Sí. muy solita, que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido a reírme de tu pena. Yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Ah, digo, esa canción y es de las primeras. Pero fíjate que mi papá, yo pienso que eh, él decía, en su tiempo. Quizá mis canciones no, no son muy comerciales, porque yo no escribo de una manera muy comercial. Él era un autor vivencial, él iba escribiendo sobre lo que iba viviendo. Y sí, al principio sus canciones son muy trágicas, ¿no? Citaste, por ejemplo, la canción de George. Yo que tanto te quise en la vida, hoy solo puedo brindarte desprecio. Eran muy trágicas sus canciones al principio, como cuando uno es joven, la tragedia del amor, piensa uno que se acabó la vida, ¿no? Cuando escribe para todo el año, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Así veía uno esa tragedia cuando uno es joven y tienes ese primer rompimiento o esa mujer, ese amor que no puedes alcanzar porque no te pelan, porque no le gustas, porque no te dan jalón y sientes que es una tragedia. Pero a través de los años, mi papá va evolucionando hasta que llega el momento en que hay una ruptura y como él lo dice, te adoré, te perdí, ya ni modo, ojalá que te vaya bonito, ya no es me voy a matar, ya no es me voy a morir, ya no me voy a levantar, pero eso ya te lo dice una persona madura que ya ha vivido, que ya ha sido golpeada por la vida, que ha Claro. tenido grandes momentos y creo que eso es algo muy, muy padre porque hay autores que encuentran una fórmula que les da éxito y sobre eso trabajan y sobre eso escriben. Me dice la gente, oye, una biografía de tu papá que valga la pena, escucha cronológicamente sus canciones. Esa es la vida de mi padre, porque él escribía lo que Claro. estaba viendo. Y ahí te das cuenta cuando es joven y cómo se sentía, cuando va evolucionando, cómo se sentía en ciertos momentos de amor sublime, cuando escribe un Si nos dejan o un Amanecí en tus brazos, que son canciones muy románticas, canciones de decepción, y al final, cuando él se despide de su público, cuando escribe la canción de Gracias, y que la canten siempre el domingo y que por ahí está el video de YouTube, y que todo el mundo se da cuenta, es el primer autor en la historia que escribe una canción a ninguna mujer, a ningún familiar, a su público. Y creo que ahí le dice lo más grande que un artista le puede decir al público. Yo he ganado más aplausos que dinero. Uy, no, qué barbaridad, qué bonito agradecimiento a todas las personas que siguieron esa gran trayectoria de tu padre, ¿no? Tantos intérpretes también de José Alfredo Jiménez, desde un Jorge Negrete, un Pedro Infante, hasta la actualidad, ¿no? Que también lo siguen grabando y siguen interpretando sus canciones, ¿no? Fíjate que en la época de oro, la llamada época de oro,
todos los artistas contemporáneos, como bien lo dices, Jorge Negrete, Javier Solís, Amalia Mendoza, Lucha Sí, Villa, cómo no. Piporro, César Costa, Pedro Infante, el más grande ídolo que ha dado México, le grabó cerca de 50 canciones. Su intérprete femenina que más le grabó fue Lucha Villa, cuando también en ese momento Lucha Villa era considerada la mejor intérprete de México. Entonces imagínate, por un lado en su época tenía Lucha Villa como intérprete femenina más importante, y por otro lado su intérprete masculino más importante era Pedro Infante, que tuvieron una gran amistad. Ellos desde que se conocieron, gracias al maestro Rubén Fuentes, que fue el que los presentó, tuvieron luego una empatía muy grande, a tal grado que ellos se decían compadres de cariño. Nunca le bautizó un hijo mi papá Pedro, ni Pedro a mi papá, pero simplemente por el cariño que se tenía, ¿no? Y hay una historia muy simpática, Carlos, que si me permites compartirla. Por Me supuesto. tocaba mucho en la familia. Algo que a mi papá no le gustaba, y la prueba de lo que les digo, escuchen los discos de mi papá y se van a dar cuenta. A mi papá nunca le gustó que el mariachi hiciera esos gritos que representan mucho al mariachi, y que Pedro Infante era muy dado a hacerlo en las películas, y cuando cantaba hacía sus gritos propios de mariachi, que a mí me parecen simpáticos, la verdad, y que son parte de la personalidad de los mariachis, ¿no? Esos gritos. Pero además Pedro era muy dado a decir en los puentes musicales, y me estás oyendo, infeliz, y que ingrata, y que no sé qué, era muy dado así, y eso no le gustaba. Un día llegó Pedro Infante a casa de mi papá, porque le iba a dar unos temas mi papá, o bueno, mi papá le había dicho eso, y no, la realidad es que lo había citado para decirle, oye, ¿sabes qué, compadre? Me da mucha pena, pero ya no te voy a dar más canciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es que a mí no me gusta que grites. Y Pedro se reía y decía, ay, compadre, pues así soy yo, y es parte de, a la gente le gusta, y es un... Sí. No, pues es que a mí no me gusta eso, que no sé qué, y la verdad... Y la cosa es que mi papá le dice, y bueno, compadre, discúlpame, me voy a subir a arreglar porque tengo que cita en la disquera, ¿no? Y deja a Pedro Infante en la sala, imagínate dejar a Pedro Infante en la sala de la casa, pero Pedro no se fue. Pedro subió a la planta alta de la casa y se acostó en el piso de afuera del baño. Cuando mi papá sale de bañarse y lo ve ahí tirado en el suelo a Pedro Infante, ¿qué haces ahí, compadre? Y Pedro desde el suelo, haz lo que me quieras, compadre, pero yo de aquí no me voy a mover hasta que me des otra canción. Ya mi papá se murió de risa, lo ayudó a pararse y le dijo, no cabe duda que eres un niñote, compadre, ¿quién se puede enojar contigo? Graba lo que tú quieras. Y esa misma día, mi papá le dio a Pedro la canción de Tu Enamorado, que fue un gran éxito en la voz de Pedro Infante, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonita anécdota, eh! Pedro le grabó cerca de 50 canciones a mi papá, Sí, prácticamente cómo no. todo lo que había escrito, y te digo porque mi papá arranca su carrera en 1947. Recordemos que Pedro Infante muere trágicamente en 1957. 10 años después. Prácticamente todo lo que mi papá había escrito a lo largo de 10 años, prácticamente todo se lo grabó Pedro Infante. Pedro Infante. Hay una canción, José Alfredo, que me encanta, se llama Los dos perdimos. Qué bellísima canción, es una canción muy bonita, que fue interpretada por Pedro Infante y fue autoría de tu padre. Qué barbaridad. Sí, o cuando, no sé si recuerdas la película Ahí viene Martín Corona, que hizo la canción, la hace mi papá. Hay una escena donde Pedro está cantando en una cantina, rodeado de parroquianos, y cuando empieza a cantar al primer verso, mi papá entra, el guión estaba marcado que mi papá entraba a la cantina, llegaba a su marca y se paraba a escuchar junto con todos los parroquianos a Pedro cantar la canción. Sin embargo, cuando están rodando la escena y entra mi papá, voltea a Pedro, lo ve y le hace un gesto como, éntrale, o sea, cántale. Y mi papá le agarra la onda, tengo que se llevaban también, y empieza a cantar, pero no estaba marcado en el guión. El guión era Pedro canta la canción, José Alfredo entra, toma su posición, y al lado de los demás parroquianos escuchan a Pedro. Sin embargo, el director Ismael dejó correr la escena y le gustó, y corta y queda. Esa era la empatía que tenían los dos,
Y para mí fue un gesto muy, muy padre de Pedro, reconociendo a su amigo y al autor de la canción, que dice, éntrale, cántale tú también, y se avientan el dueto, ¿no? Y de ese tipo de anécdotas, pues que son muy bonitas, y que ahí están las pruebas, ¿no? Lo que les decía de los gritos, escuchen, los discos de mi papá, él no permitía que el mariachi hiciera esas expresiones. Lo más que permitía, de repente podías oír por ahí, túpele calzado, por ejemplo, en Camino de Sí. Guanajuato, ¿no? No, que nunca supe lo que es calzado, ¿eh? O sea, yo nunca supe qué quiere decir esa expresión, que la decía Silvestre Vargas, era el que hacía esos gritos, ¿no? Y Rubén Fuentes también le molestaba, que era el productor de los discos, pero bueno, Silvestre Vargas era el hijo del dueño y fundador del Mariachi Vargas, porque el Sí. fundador, todo el mundo reconoce a Silvestre Vargas, pero realmente quien funda el Mariachi Vargas es el papá, que se llamaba, híjole, creo que es Gaspar Vargas, el padre de Silvestre Vargas, Ok. es el que funda el Mariachi Vargas. Mariachi Vargas. Obviamente lo hereda Silvestre. Al cabo del tiempo se vuelven socios Rubén Fuentes y Silvestre Vargas, y al final termina siendo el mariachi del maestro Rubén Fuentes a la muerte del maestro Silvestre Vargas, ¿no? Y te digo, lo más que permitía papá era eso, de repente, órale José Alfredo, cántale a la que te hace sufrir, o cosas así, pero los gritos, no le gustaban papá y no lo permitía en sus grabaciones. Ok. Oye, José Alfredo, viene un libro muy interesante porque en algún momento a mí me tocó ver, así fue mi padre, pero era un show que tenías, ¿no? Pues hablando anécdotas y luego también con música, que de hecho hasta viajaron a diferentes países para mostrar este bonito espectáculo, recordando al maestro José Alfredo Jiménez. Ahora viene un libro, ¿no? Viene 100 años de José Alfredo Jiménez y vas a estar presentando este libro, Así fue mi padre. No, bueno, realmente Así fue mi padre no es un libro, no, Así fue mi padre es un espectáculo que tú Es, viste, pero lo es el seguimos espectáculo. presentando, lo seguimos presentando el espectáculo. De hecho, acabamos de estar en Colombia por cuarta ocasión, y que no sabes qué locura ya en Colombia con la música Sí, mexicana. claro. Nos quieren mucho los colombianos, la verdad. Y ahorita lo vamos a presentar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, vamos a Estados Unidos, y regresamos a Colombia también por ahí de abril o mayo, vamos a estar nuevamente en Colombia. Pero ahorita lo que se está conmemorando es Ajá. que este próximo lunes 19 de enero, mi papá cumpliría 100 años de haber nacido. Por eso el post que te mandó mi RP, Nidia Licea, que Ajá. te mando un beso, Nidia, la sí. RP de México. Estamos con este motivo, pues ha habido muchas entrevistas, y fíjate lo sorprendente, ¿no? Un personaje que nació hace 100 años y seguimos Claro. hablando de él, y sigue siendo tema de conversación. Y como tú dices, no solamente los intérpretes de la llamada época de oro lo grabaron, lo siguen grabando todos los días, hay nuevas grabaciones. Después de que mi papá se va, hay grabaciones tan importantes como con Julio Iglesias, Rafael, Pedro Vargas, Armando Manzanero. Fíjate bien, Armando Manzanero, siendo un gran cantautor y uno de los grandes autores de nuestro país, hacen un disco juntos donde Armando y mi papá cantan canciones de los Se dos, ¿no? campechaneaban las canciones, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, Luis Miguel, que para muchos es considerado, y en lo personal yo también lo considero, que es el intérprete masculino más importante de nuestro país en su género. Al autor de música vernácula que más le ha grabado es a mi padre, cerca de 13 temas que ha grabado Luis Miguel a lo largo de varias producciones discográficas. De Sí. hecho, Luis Miguel dejó de grabar casi 8 años, y cuando regresa con el último disco que sacó, lo graba con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, y ahí incluye 6 temas o 7 temas de mi padre, o sea, más de la mitad del disco, ¿no? Y es muy interesante porque, digo, sin ser propiamente un cantante vernáculo, sin embargo, como dice el dicho popular, Luis Miguel no canta mal las rancheras. Bueno, todo lo que canta lo canta muy bien. Entonces, Claro. Ángel Aguilar, siendo tan joven, y que también para mí tiene una voz muy, muy bonita, grabó una versión del Jinete muy padre, muy, muy, muy bonita, la verdad.
y Enrique Bunbury, que acabo de estar con él, porque déjame comentarte a ti y a tu auditorio que el pasado 16 de octubre fui invitado a la ciudad de Miami, en Florida, Estados Unidos, por la organización de la Musa Award, que entregó el premio, es una asociación que reconoce y premia el talento de los autores latinos. Hubo gente premiada como Jorge Piloto, el autor de Yo no sé mañana, por ejemplo, esa gran canción que todos hemos bailado y cantado. Andrés Camargo, él es colombiano, el autor de ese gran éxito internacional en la voz de Shakira y de Carlos Vives, La Bicicleta. Fue también reconocido el argentino, tiene un apellido europeo, Schiffer, pero él fue creador del tema de Misión Imposible. Estaba allí el maestro Enrique Bunbury, también reconocido, ingresado al Salón de la Fama. Y bueno, estaba Gloria Estefan, Emilio Estefan, Ángel Aguilar también estuvo ahí. Y a mí me invitaron para recibir a nombre de mi papá el reconocimiento a la canción del Rey, reconocida como la canción ranchera de todos los tiempos, y ingresado al Salón de la Fama. Y como lo comenté yo cuando me hicieron favor de darme ese reconocimiento a mi padre, es muy curioso porque la canción del Rey tiene una historia muy particular. Cuando mi papá escribió esa canción, como la mayoría de autores, cuando escriben una canción, lo primero que hacen es mostrársela a su círculo cercano, ¿no? A ver qué opinas de mi nueva canción, ¿no? Y digo, papá no tocaba ningún instrumento, la cantaba a capela o se las decía, ¿no? ¿Y qué crees? La disquera, que en ese momento era la RCA Víctor, los amigos de mi papá, la familia, cuando oyeron por primera vez la canción del Rey, le dijeron, papá, oye, no, yo creo que esa canción no la deberías de grabar, o sea, esa canción te va a perjudicar. En aquel tiempo mi papá era conocido, su mote artístico era Hijo del Pueblo. Entonces decían, es que el hijo del pueblo no le puede decir al pueblo, yo soy el rey, y yo con dinero y sin dinero hago lo que quiero, y mi palabra es la ley. O sea, no entendían la canción, porque les sonaba que era algo arrogante, algo prepotente. ¿Cómo el hijo del pueblo le va a salir diciendo al pueblo que es el rey? Te va a perjudicar, te van a acabar la crítica, la gente, tus fans, o sea, no puedes decir eso. Sin embargo, mi papá sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Claro, por supuesto. Y la verdad no es una canción de alguien que se está vanagloriando, es alguien que reconoce que está fuera de muchas cosas, porque dice, yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar. Y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Él se sabía que quizás estaba alrededor de un vacío, que estaba llegando al final de su camino, y que no había nadie que le dijera, ánimo, adelante, tú puedes. Él solito dice, yo sigo siendo alguien, aunque no tenga trono, aunque no tenga reina, aunque no tenga a nadie, yo sigo teniendo un valor. Es una canción como de autoestima, ¿no? No, pero aparte una canción que hasta ahorita, hasta las nuevas generaciones la cantan. Todo el mundo la Todo canta. el mundo, el rey. José Alfredo Jiménez, yo voy a algunos países y dice, el rey. Exacto. Entonces, o sea, imagínate una canción como dices, que en su momento le decían a José Alfredo, a tu padre, cuidado con la canción, y ahora toda esa canción, con esa visión que tenía, pues ahora pues está considerada como una parte muy importante de su carrera musical. Imagínate que la hayan nombrado como la canción ranchera de todos los tiempos, wow, ¿no? Incontables versiones. O sea, si tú me preguntas cuántas versiones hay del Rey, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero los más grandes, desde los más sencillos, humildes trovadores solitarios que la han cantado, la han grabado, hasta los más grandes, ¿no? Y ha sido interpretada en muchos géneros, a traducciones al portugués, al inglés, al holandés, de esa canción, ¿no? Cuando mi papá, te digo, les dice, la disquera le decían que no la grabara, que total que mi papá les dijo, si no grabo la canción no les hago el disco. Era 1970. Entonces la disquera lo convencen de que, bueno, ok, vamos a grabarla, pero no va a ser el tema punta de lanza, no va a ser el de promoción, la metemos ahí en el disco y ok. Y sale el disco, la prueba de lo que le estoy diciendo, búsquenlo en YouTube, ahí están las portadas, si no yo te la comparto, Carlos. Sí.
salía el disco y decía José Alfredo Jiménez, El Cantinero. Así sale la primera edición, una canción de mi padre. Buena canción, pero realmente no tan grande como El Rey. Esta es la ¿Esa es la portada? portada. Y la primera edición es José Alfredo Jiménez, El Cantinero. La segunda, pero ¿qué crees? Cuando llega el disco a las radiodifusoras para la promoción, ahí algún programador, cuando escuchó el material, pues le gustó más El Rey, y en vez de programar El Cantinero, empezó a programar El Rey, y la gente le empezó a gustar. La competencia, las otras radiodifusoras, oye, espérate, en esa están promoviendo otra canción, y oye, está mejor que la del Cantinero, vamos a promoverla. Ahora sí que por iniciativa propia, la industria radiofónica empieza a promover El Rey en vez del Cantinero, que era la que quería la RCA Víctor que promoviera. El disco se agota y ahí se da cuenta la disquera del error. Y entonces sacan la segunda edición, exactamente la misma portada, pero ya le ponen José Alfredo Jiménez, El Rey. Y ahí le viene el mote a mi papá. O sea, mi papá no era el rey desde que empezó, no, mi papá era el hijo del pueblo cuando empezó y a raíz de su canción El Hijo del Pueblo, pero hasta 1971 es cuando la gente le da el mote del rey, y hasta la fecha, así lo siguen recordando. José Alfredo Jiménez. No, grandes anécdotas que tienes para compartir. A mí me gustaría, José Alfredo, porque vamos así con el tiempo, así bien cortito. Quisiera ver si hay oportunidad me voy a poner de acuerdo contigo para ver si hay oportunidad de poderte entrevistar para mi podcast, para que nos cuentes grandes vivencias que has pasado bueno, que vivió tu señor padre, el maestro José Alfredo Jiménez, porque hay muchas preguntas por hacerte. Y yo creo que sería muy importante poderlo platicar, a ver si hay oportunidad de que estés en el podcast y que contemos tantas anécdotas. Por el momento, quiero felicitarte por seguir, obviamente, dando a conocer a las nuevas generaciones este legado musical que dejó tu padre, el gran José Alfredo Jiménez, y que ahora conmemorando estos 100 años, pues sigues pues en la lucha de que las canciones no queden ahí en el olvido, que siga manteniendo esa vigencia las canciones. Y quiero pues felicitarte también por el Día del Autor, del Compositor aquí en México, y que por supuesto pues debe ser un gran orgullo ser hijo del gran José Alfredo Jiménez. Muchas gracias, Carlos. Claro que sí, con mucho gusto. Y cuando hagamos el podcast voy a invitar a mi director de producción para poderte compartir a ti y a tus seguidores algunas imágenes interesantes y todo del show. Por supuesto. Lo haremos. Y sí, efectivamente, una felicitación a todos los compositores de México, que hoy se celebra, precisamente en un ratito más vamos a estar ahí en la Sociedad de Autores y Compositores, donde se hace una gran celebración, una misa. Vamos a escuchar las palabras del presidente de la Sociedad de Autores y Compositores, que es el maestro Martín Urieta, otra de las grandes plumas de México. Otro grande. Y convivir un rato con grandes autores, con la prensa, con amigos. Ahí vamos a estar en un ratito más, hoy 15 de enero, que se conmemora y se festeja a todos los compositores de México. Carlos, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos tus seguidores por aguantar esta charla. Y cuando tú me digas, te pones de acuerdo con Nidia para que grabemos el podcast. Claro que sí, maestro. Con gusto y con mucho cariño. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, felicidades, y bueno, a ver si al ratito nos vemos por allá por la comida de autores, que tengo 22 años yendo para allá. Entonces pues ya nos veremos, ahí nos tomaremos un tequilita y platicamos. Muchas gracias. Órale, perfecto, muchas gracias, José Alfredo. Un fuerte abrazo. Padre, que les vaya bonito. Gracias.